Buenas tardes, estudiantes del Grupo 4F de la Corporación Universitaria Republicana. Para esta clase de inglés vamos a ver hoy el tiempo presente simple. Acuérdense que ustedes tienen unas guías de este tema del presente simple y del presente continuo. Son dos videos que tal vez les voy a enviar por este medio para que ustedes se organicen y sepan mejor cómo llenar esas guías. Igual son los mismos temas. Ok, el tiempo presente simple, como pueden notar, es una acción que se utiliza para expresar hábitos, rutinas, hechos generales, acciones repetitivas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Cuando tú dices I smoke, es un hábito. Si tú dices I work in London, es una permanencia. Si tú dices London is a large city, es un hecho general. Para dar instrucciones o indicaciones, por ejemplo, you walk for 200 meters, then you turn left. Para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Dice your exam starts, fíjate que lleva la S, at 9 a.m. Para referirse al futuro, detrás de algunas conjunciones. After, when, before, as soon as, until. He'll, he'll give it to you when you come next Saturday. Continuamos. Ejemplos. Hábitos y rutinas. He drinks tea at breakfast. She only eats fish. They watch television regularly. Eventos y acciones repetidos. We catch the bus every morning. It rains every afternoon in the hot seasons. They drive to Monaco every summer. Hechos generales. Miren cómo son con los hechos generales. Water freezes at 0 degrees. Y el agua se congela a 0 grados. O the earth revolves around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Her mother is Peruvian. Her mother is Peruvian. Continuamos. La siguiente. Instrucciones o indicaciones. Open the pocket and pour the contents into hot water. You take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. Eventos programados. Por ejemplo, his mother arrives tomorrow. O our holiday start on the 26th March. Construcciones del futuro. She'll see you before she leaves. O we'll give it to her when she arrives. Continuamos acá. Formación del presente simple. Para tener en cuenta. Por ejemplo, la oración afirmativa, vamos a tener aquí la oración afirmativa, la oración negativa, interrogativa, o sea, la pregunta, y vamos a tener la negación. En afirmativo, I think. En la pregunta, do I think. En la negación es I do not think. Lo mismo se construye para you. En ese caso, you think, do you think o you don't think. Fíjense que en la oración afirmativa, en las terceras personas, el verbo lleva la S, que más adelante vamos a mirar. Entonces, he thinks, solo en la afirmativa, ¿no? She thinks, it thinks. Y así sucesivamente para las demás personas, que en ese caso no se coloca la S en la afirmación. La S solamente va en las terceras personas, en ese caso las terceras personas del singular. Bueno, continuamos. Esto rige solo para oraciones afirmativas. Sobre las terceras personas que estábamos ahorita mencionando,
del singular en tiempo presente simple. Acuérdense que estamos en tiempo presente simple. Present simple tense. Solo para estas personas, para he, she, it, o si ya la vamos a traducir en nombres propios, Peter, Paul, Daniel, Ana, ¿m? María, Kelly, todas esas son terceras personas, o las que son con parentesco como your father, your mother, your brother, your uncle. ¿M? Entonces, todas esas son terceras personas del singular en presente simple para el tema del uso de la S o la ES. Miren acá cómo se forma. Para estas oraciones afirmativas, en la tercera persona del singular, el verbo siempre termina S. He wants, she needs, he gives, she thinks. Para las formas negativas e interrogativas se emplea das en las terceras personas o el do para las demás personas más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, she wants ice creams. Does he want strawberry? Mire que ya aquí la S se pierde porque, repito, la S solamente o la ES es para afirmar. Y si es negación, he does not o doesn't want vanilla. Para los verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular, se cambia la Y por la I latina y agrega IS, o sea, IS. Por ejemplo, en el caso de fly, volar, flies, cry, cry, sí que es llorar, cries. Excepciones cuando la vocal la precede una I, la precede una vocal, entonces ahí sí coloco la S sin ningún problema. Entonces, en el caso de play, plays, pray, praise, que es orar, rezar. Añadimos ES, ya viene la otra forma, pero acuérdense que se agrega S o S a los verbos que terminan en SS, X, SH o SH, CH. Por ejemplo, he passes, she catches, he fixes o it pushes, que es empujar, pushes. Seguimos acá. Estos ejemplos, solo para oraciones afirmativas, reitero. Entonces, he goes to school every morning. Miren que el verbo termina en vocal O, entonces agrega S. He goes to school every morning. O he understands English. It misses the sun and the water. He tries very hard. O she enjoys, mira, si solamente ese, enjoys playing the piano. Continuamos. Se suele utilizar presente simple con adverbios. Con adverbios como always, every day, usually, normally, often, sometimes, rarely, hardly ever o never. Ejemplos. I always, miren, la posición cuando se utiliza con estos adverbios, la posición del adverbio va después del sujeto. Decía, I always talk to my mother on Sunday. I always talk, que es hablar, ¿no? O he never eats vegetables. ¿Mm? They usually learn something new in class. Entonces, miren que el adverbio va después del sujeto, antes del verbo. Excepciones. Los adverbios de tiempo van delante del verbo, excepto el verbo to be. Si ven, cuando es verbo to be, entonces van después del verbo. Entonces, cero estar. Cuando se usa to be. Ejemplos. I am always. Acuerdan que en el anterior siempre era después del sujeto. Acá se coloca el adverbio, es después del verbo. En ese caso es el verbo to be. Entonces, I am always happy. O he is often sick. O they are really late. Entonces, miren la posición
del adverbio de frecuencia en donde está en ese caso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando utilizamos para hablar de generalidades, he does not o doesn't eat vegetable. Es en el caso de negación. En el caso de la afirmación, miren aquí, como estas personas, she se agrega la S al verbo. Entonces, she works in a hospital. Elephants, ya aquí está en plural, son they, ellos, ¿no? Entonces, por eso no lleva S. Entonces, elephants, fíjese con ese, live in Africa. Bogotá is in Colombia. Ya este con el verbo to be, el presente del verbo to be. Esta es una pregunta. Do children like animals? Miren que aquí precisamente se pregunta con el auxiliar. Adults do not know everything. Entonces, miren, aquí estamos negando. Que sería adults? Es lo mismo que decir they. Pasemos a la siguiente. Cuando se utiliza el presente simple con los días de la semana, ¿m? O expresiones de tiempo. Days of the week are often used with S when we talk about the repeat action. Entonces, we don't eat meat on Fridays. Entonces, se coloca la S para pluralizar, sí, porque aquí la acción se está haciendo repetitiva. Dice que nosotros no comemos carne los viernes, on Fridays, entonces va en plural. I play tennis on Saturdays. Miren, Saturdays. Do you mind working on Sundays? Do you mind working on Sunday? Miren que eso es lo que explica arriba cuando son con los días de la semana. Esos son también expresiones de tiempo que se utilizan con el presente simple. Present simple. Time of the day. We usually use at. Mire, at with clock time está con las horas. Entonces, la preposición at. The train arrived at 3:30. Aquí está at como preposición. We use in, so usamos in with part of the day. He plays tennis in the evening. In the evening. En ese parte, la evening es una parte del día, ¿no? He gets up early in the morning. In the morning, una parte del día. Con los días de la semana, nosotros utilizamos la preposición on. Entonces, we use on with particular days. See you on Monday. On Monday, mire, on Monday no se dice de Monday, sino on Monday. Entonces, vamos a realizar estos ejercicios aquí ya para cerrar. Entonces, el ejercicio A. En ese caso, a ver cómo sería. Entonces, dice she. ¿Cómo podríamos colocar aquí? Entonces, como es she, entonces Manuel is crazy. Entonces she thinks. Aquí sería things. They do not know what to say. En este caso vamos a hacer la pregunta. Entonces dice, está she, está feel el verbo, ¿cierto? Entonces sería, does she feel okay? Does she feel okay? En el siguiente, está con el verbo to be, ¿cierto? Relativo. Entonces, he is not. Is not porque es el verbo to be. Siguiente. En este caso, I do not know who she. Entonces, en este caso, miren, en la siguiente, she, miren, SH, washes. She washes her car. Paul sleeps 7 hours a day. Mary and John, ya son ellos, are my cousins. She always, she always wins con S. En el caso de James, cries. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. En caso she prays, Sarah doesn't like pop music. En este caso pregunta, ¿no? Entonces, en ese caso, do, do they play football every day? ¿Sí? En el caso, is she a friend of yours?
Are they in love?